En toda la Biblia vemos un diseño constante de cómo Dios estableció que el ser humano se debe de multiplicar y debe de fructificar. Por lo tanto, la iglesia de Dios, tú y yo, también debemos de entender este diseño y este modelo. Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús para la fructificación y para la multiplicación. El diseño y la orden divina es la orden de Dios, no es la orden de un presidente, no es la orden de un político, no es la orden de papá o de mamá, es la orden de Dios, ¿sí? Y la orden de Dios es fructificaos y multiplicaos sobre Adán. Fíjate, en Génesis 9, 1, 7, después de que viene el diluvio y viene ahora sí que la humanidad de todo ese tiempo muere a causa de las aguas del diluvio. Dios apartó, todos sabemos, la vida de Noé y la vida de su familia, y hubo un recomenzar. Y en ese recomenzar, Dios vuelve a establecer el mismo diseño y la misma orden, y le dice a Noé en Génesis 9, 1 y 7, que se fructifiquen y se multipliquen. Y lo vuelve a establecer, lo vuelve a afirmar. Génesis 17, 5 al 6, Dios le dice a Abraham: te he puesto por padre de multitudes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Sí? Fíjate, Hebreos 6, 13 al 15, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, ¿en qué? En gran manera. Siempre cuando Dios hablaba con uno de sus siervos para un propósito determinado, venía una bendición de fructificación y de multiplicación. Era afirmando su trabajo, era afirmando el proyecto divino para esa época y para ese momento. Constantemente vemos la afirmación de Dios en cuanto a la multiplicación. La multiplicación es un diseño y un modelo de crecimiento para nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo nos multipliquemos, crezcamos. Fíjate la definición de multiplicación. La definición de multiplicación es del latín multus, que significa mucho. Di conmigo, mucho. Y plico, que significa doblar. ¿Sí? Cuando lo mucho que tengo, Dios lo aumenta, lo hace crecer. ¿Sí? Lo hace crecer. También significa incremento de la cantidad de algo o de personas de forma exponencial o rápida. Es crecer y aumentar. ¿Sabes qué significa también multiplicación? Significa multitud. Multitud, muchedumbre, multitud. Jesús mismo tuvo una visión de multiplicación, tuvo una visión de multitudes. Las multitudes le seguían. Hoy hay mucha gente que tiene problemas con las multitudes. Se la pasa atacando a las iglesias que tienen multitudes, ¿sí? A veces no conocen el corazón, el fundamento y la cimentación de esas iglesias, pero hablan por hablar. Las multitudes, siguen las multitudes. Pero cuando vemos la Biblia, dice Lucas 14, 25, grandes multitudes iban y seguían a Jesús. Mateo 19, 2, y le siguieron grandes multitudes y le sanó allí. Mateo 20, 29, y saliendo de Jericó le seguía una gran multitud. ¿Sí? Jesús nunca rechazó la multiplicación. Jesús multiplicaba lo que tocaba. Multiplicó los pocos panes y los pocos peces. Jesús nunca rechazó a las multitudes. Él las recibía, Él las llevaba al monte, les seguían, les enseñaba las verdades del reino, los sanaba, los liberaba, les predicaba y los alimentaba. Eso hacía Jesús con las multitudes. Preparó un equipo para ministrar multitudes. Preparó un equipo para la multiplicación. Porque su corazón era la gente, eran las almas. Él no vino Jesús no es exclusivo, Él es inclusivo. La palabra exclusivo es que solo vengo a unos. La palabra inclusivo es que incluye
A todos. Él no vino solo a los judíos. Él dijo, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados, que sus hijos. Él vino tanto a judíos como a gentiles, donde entramos tú y yo en el área de los gentiles, a menos que seas judío. Que Jesús vino al mundo, fue enviado por el Padre al mundo para reconciliar al mundo con el Padre. La visión de Jesús fue siempre amar, ¿sí? Y su visión era multiplicación. Mira Mateo 9, 35 al 37. Vamos a Mateo 9, 35 al 37. ¿Ya me hallaron la imagen? 9, 35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Si a Jesús no le importara la gente, no le importara el avance del reino, no recorriera nada, no trabajaría para el reino de Dios, ¿sí? Enseñaba en las sinagogas, anunciaba el reino de Dios, las buenas nuevas acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedad y de dolencia cuando vio las multitudes. Dios ve la multitud. Ahora, ¿cómo las ve? ¿Sí? Porque las multitudes se pueden ver de diferentes formas. ¿Cómo ve Jesús a las multitudes? Las vio, dice, y les tuvo ¿qué? Compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y a sus discípulos le dijo, la mies es mucha, o sea, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, y pídale que envíe más obreros a los campos. Jesús no tenía ningún problema con la multitud, Él amaba a la multitud. Ahora, la visión que Dios tenía hacia la multitud es muchas veces distinta a la que a veces hoy en día se tiene. A veces la gente cuando habla de multitudes o expresa hacia el crecimiento, es verdad que a veces hay personas que buscan la multitud más como una fuente de poder para enseñorearse, a veces ponen todo su sistema dictatorial y se sienten poderosos, importantes. Otros ven las multitudes como una fuente de ganancia y dicen, bueno, si tengo más, pues más ingresos, más dinero y más bienes. Pero Jesús no miraba a las multitudes de esta forma, y es lo que yo quiero transmitirte hoy, esta mañana, cómo Jesús te mira a ti, pero no solo a ti, sino mira a toda la humanidad. Él miraba a las multitudes con compasión, como ovejas que no tenían pastor. Nosotros decimos, ay, nuestras ovejas, y a veces nos referimos en el contexto de iglesia local. Yo soy oveja. ¿Cuántos de aquí son oveja? Está bien, pero Dios dice, no eres solo oveja, eres un obrero, eres una obrera de Dios. Sí, pero Jesús dijo, las ovejas, no solamente Él llamaba ovejas a su círculo íntimo, a la iglesia, Él llama ovejas al mundo perdido. Dice, las veo como ovejas que no tienen pastor, pero ¿cómo las veo? Desamparadas. ¿Cuántos alguna vez se han quedado solos, desamparados? El desamparo es terrible, es un sentimiento terrible de abandono, de soledad, de orfandad, de no saber a quién acudir. Aquí a veces han llegado personas totalmente solas en la calle, pero han recibido el abrazo, han recibido el amor de todos nosotros y se han quedado. Es feo vivir solo, desamparado, y más si uno no tiene a Cristo. ¿Sí? Y así es como Jesús ve a las multitudes, así es como Jesús ve la multiplicación. Él ve a la gente sola, dispersa, sin orientación, sin liderazgo, sin dirección. ¿Sí? ¿Cómo vemos nosotros? Y yo quiero derribar un poco los paradigmas y las fortalezas acerca de multitudes, porque viene un tiempo para España que vienen las multitudes a acercarse a Jesús. Ya hay en España congregaciones de 800, de 1000, de 1300, de 1500, ya las hay. Y no somos nosotros. ¿Sí? Y gracias a Dios, y congregaciones sanas que han crecido bajo un crecimiento sano, ya las hay. ¿Sí?
Porque yo a veces yo mismo en ocasiones he cometido el error como que a veces despreciamos a los del otro lado del charco porque como crecen y hasta le decimos que esto es una iglesia light, seguramente ahí solo entretienen a la gente y si algo es porque algo están haciendo bien y es porque algo Dios les está honrando y es porque hay un crecimiento enorme no solo en América Latina, en Asia, en África, hay un crecimiento, una multiplicación del cristianismo en todo el mundo. ¿Sí? Y viene para España también. Aunque usted no lo crea, yo sí lo creo. Por eso estoy aquí. Por eso llevo aquí 14 años. Y por eso aquí van a enterrar mi cuerpo en el estadio del Barcelona, por supuesto. Bueno. Y así lo miraba el Señor. Una iglesia con visión de multiplicación ve a las multitudes como Jesús las ve. ¿Cómo vemos a las multitudes? ¿Cómo ves a las personas? ¿Cómo vemos a nuestros vecinos? ¿Cómo vemos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Sí? Una iglesia con visión de multiplicación ve a las personas sin pastoreo. ¿Sí? Entonces, cuando no entendemos el corazón de Jesús, es fácil oponerse a la multiplicación. Cuando no vemos a las personas con el corazón de Jesús, es fácil oponerse a la multiplicación. La multiplicación es el evangelio del reino de los cielos. El que diga lo contrario no conoce el evangelio, no conoce el corazón de Jesús. La multiplicación tiene que ver con miles de personas conociendo a Jesús y entregados a Él, alimentados por Él, sanados y libres por Él. La multiplicación es parte del evangelio del reino de Jesús. ¿Sí? Y lo establezco, por si alguno no lo tenía muy claro. ¿Sí? Entonces, y hay gente que ve a las multitudes con recelo, otros los ve con enojo, otros los ve con crítica, otros se atreven a veces a juzgar a las iglesias grandes sin saber a veces su fundamento o su corazón. Tengamos cuidado. Yo tengo amigos que Dios les ha bendecido con iglesias grandes y son sanos de Dios. ¿Sí? O sea, no, a veces metemos a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces, en España hay un temor al crecimiento. En España hay un temor, por eso a veces se critica. O a veces no, a veces se puede criticar la forma del crecimiento, pero el crecimiento viene de parte del Señor. Mira, Mateo 24 dice que en los últimos tiempos habrá una multiplicación ¿de qué? De la maldad. Dice que en los últimos tiempos, por enfriarse por la multiplicación de la maldad a causa del enfriamiento del amor. Y lo estamos viendo, hay una multiplicación de la maldad. Ahora, mi pregunta es la siguiente: si hay una multiplicación de la maldad, ¿no podremos nosotros, la iglesia de Jesucristo, ser entendidos y trabajar para la multiplicación de la compasión y de la gracia de Dios? Porque Dios ve a las multitudes con compasión, el Señor ve a las multitudes con compasión, y si Él las ve con compasión, su corazón está en mí, pues yo también debo de ver las multitudes con compasión. Y si contrarrestamos la multiplicación de la maldad con una multiplicación de la compasión, creo que las cosas pueden cambiar y pueden ser totalmente distintas. Que esta congregación se caracterice entre todas sus características que tiene como una iglesia de compasión y de gracia, porque acaso tú y yo no es lo que hemos recibido de parte de Dios. Y perdóname, pero yo no lo he recibido una vez, yo lo he recibido muchas veces, su compasión y su gracia. Porque yo también me equivoco. Usted no se equivoca. Fíjate esto, la compasión y la gracia deben multiplicarse en una iglesia que tiene la visión correcta de Jesús hacia las multitudes. Lo voy a volver a decir para que se establezca en su corazón y en su mente. La compasión y la gracia deben multiplicarse en una iglesia que tiene la visión correcta de Jesús hacia las multitudes. ¿Qué es compasión?
Compasión es un sentimiento de misericordia hacia los que sufren penas y desgracias. Es ayuda, amor, misericordia y gracia a los que se duelen y están solos y están necesitados. Eso es compasión. Y una iglesia que ama la multiplicación tiene que vivir en compasión. Queremos realmente una multiplicación en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios. Debemos crecer. La palabra multiplicación es crecer, aumentar. Debemos crecer primeramente nosotros en compasión. Tenemos que crecer en gracia, ¿sí? Que es lo que el Señor vino a darnos a cada uno de nosotros. El evangelio de Jesús es un evangelio de multiplicación. Si nos oponemos a la multiplicación, nos oponemos al evangelio de Jesús. ¿Sí? El deseo de Jesús es que toda persona que está en este mundo le conozca. Como dijo Rey Harbón, el famoso evangelista enviado por Dios a toda la cultura africana y que hace campañas de salvación de multitudes, ¿verdad? Él dijo así: cada vez que veo que muchos vienen a los pies de Cristo, recuerdo que estamos poblando el cielo y saqueando el infierno. Cada vez que veo que muchos vienen a los pies de Cristo, recuerdo que estamos poblando el cielo y saqueando al infierno. ¿Sí? Así es como miraba Jesús a las ovejas, a todas las personas que no le conocían. Uno más para Dios, uno más para el reino, uno más para Él, uno más para arriba, uno menos para abajo. Cada vez que tú compartes el evangelio, cada vez que tú hablas de Cristo a otros del evangelio y estos vienen y reciben al Señor, has ganado un alma. Y la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y la Biblia dice también que hay fruto y recompensa. Una de las recompensas que habrá allá cuando estemos con el Señor es la recompensa de cuántas personas acercamos a Cristo a sus pies. Porque es parte del fruto que debemos dar, ¿sí? Isaías 53:11 dice: y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Isaías 53 es un libro mesiánico que habla acerca de todo el proceso de Jesús en la tierra, de cómo sufrió, de cómo fue rechazado, pero viene terminando este capítulo y dice: y verá el fruto, el resultado de su aflicción, de todo lo que fue afligido, y quedará el Señor satisfecho. Él se satisface cuando una persona viene a los pies del Señor. Es su satisfacción. Jesús era el unigénito Hijo de Dios, que era unigénito único Hijo de Dios, ¿sí? Pero después de su muerte se convirtió, dice la palabra, en el primogénito Hijo de Dios. ¿Qué es la palabra primogénito? Primero, ¿sí? El primero de muchos, dice Romanos, ¿sí? Él era el único. Tú y yo no éramos hijos, éramos creación. Estábamos alejados de Dios, muertos de nuestros delitos y pecados. Pero a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, Él se hizo el primogénito Hijo de Dios. O sea, fue el primero de muchos. Mira, ven porfa, aunque estás malito de tu brazo, ven aquí porfa, no pasa nada. Ven Aldo, porfa. Ven Isma, ven Yasmín y tu hermana Sara. Un aplauso para los artistas, por favor. Sentados ahí delante, porfa. Ahí, cuando yo os diga que se pongan de pie y vengan aquí, vienen, ¿vale? Ponte aquí, Isma. Jesús era el único, unigénito. Pero después de la muerte en la cruz fue el primero. ¿Pero el primero de qué? El primero de una nueva creación, el primero de una nueva estirpe, Él fue el primero de todos los hermanos que iban a venir. ¿Quiénes los que iban a venir? Tú y yo y todos los que hay por todo el mundo que tienen a Cristo en su corazón. Entonces, Él empezó a reproducirse, Él se multiplicó y salió el primero. Y salgan aquí los 5, porfa.
volteando hacia allá. Entonces Él fue el primero de muchos que habían de venir. Estos que habían de venir, toda esta multitud, el cielo va a ser habitada por la multitud de millones y millones de personas equivalentes a diferentes culturas y naciones y razas de toda la tierra. Jesús, el primogénito Hijo de Dios, se multiplicó, ¿sí? Se reprodujo, da su vida en otros, ¿sí? Gracias, ya pueden sentarse, ¿sí? Entonces, Él es el primogénito. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso dice otro versículo, que el Señor no se avergüenza de llamarte a ti y a mí hermano. Porque Él es Señor, Él es Rey, pero Él también es el hermano mayor. ¿Sí? Por eso a veces nos decimos ¿cómo? Hermanos. A veces ya lo decimos por tradición y cultura y muletilla evangélica. Pero realmente somos hermanos porque en la sangre de Jesús, su sangre nos ha limpiado, nos ha salvado y somos hermanos. ¿Sí? Porque fíjate cómo era su corazón. Juan 12:24, Jesús mismo dijo, esto me encanta, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hay un poquito nomás. Nosotros tenemos mentalidad de poco, Dios tiene mentalidad de mucho. ¿Sí? Llevará mucho fruto. ¿Sí? La muerte de Jesús abrió la brecha para la multitud de seres humanos que conocerían al Padre. Jesús fue el grano de trigo que murió para que a través de su muerte, no solo tú y yo, sino todas las naciones de la tierra vengan a sus pies, vengan a su conocimiento. El grano de trigo germinó y dio como resultado la multiplicación de personas transformadas por su amor y por su poder. El grano de trigo cayó a tierra, dando como resultado la salvación de muchos. El grano de trigo al caer en tierra y murió, dio origen a la multiplicación de almas reconciliadas con el Padre. Solo los que mueren. Ahora, los secretos de la multiplicación, porque no es solo decir, multiplícate en el nombre de Jesús y ya. No. Lo declaro. No, tampoco. Hay un proceso de multiplicación. Y aquí nos enseña un proceso de multiplicación. Si el grano de trigo no cae a tierra y se muere, ¿sí? No puede llevar ¿qué? Fruto. ¿Sí? Porque parte del proceso de la multiplicación es cuando uno realmente muere a sí mismo, muere en la cruz. El proceso de la multiplicación nace en la cruz. Ahí es donde nace el proceso de la multiplicación. Cuando hay unos dispuestos a dar su vida por otros, cuando hay unos dispuestos a servir por otros, cuando hay unos dispuestos a dar por otros, eso es el Evangelio del Señor. El principio de la multiplicación está en la cruz, porque es ahí cuando nace la vida y se puede desarrollar y crecer en nosotros, ¿sí? No se puede reproducir ni multiplicar un grano que primero no ha muerto y ha caído a tierra. El principio de la multiplicación de la vida nace en la cruz. Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía y los discípulos se multiplicaban en gran manera. Hechos 19:20. Y así crecía poderosamente la palabra del Señor. Había una multiplicación de la palabra, de la enseñanza. Sí, por eso aquí estamos orando para que haya una multiplicación de la palabra, de predicadores, de gente que se estudia, métete al crecimiento, al instituto bíblico, estudia la palabra. La palabra tiene que ser multiplicada. Hechos 12:24, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. En los dos primeros sermones de Pedro se convirtieron 8,000 personas. En uno 3,000 y en otro 5,000. Vaya que la iglesia creció. Y sí que creció. Ahora ellos se organizaron. ¿Sí? Y el libro de Hechos nos habla de cómo se organizaron. La multiplicación necesita de organización para poder retener la cosecha. ¿Sí? Entonces, fíjate, actualmente
Hoy en día hay 2.180 millones de cristianos en el mundo, según las estadísticas. 2.180 millones de cristianos en todo el mundo. Dime si eso no es multiplicación. ¿Sí? ¿Sí? En una población aproximada de 6.900 millones de personas. 6.900 millones, 2.180. Esto representa una tercera parte aproximadamente. Pero quedan otras tres. Aproximadamente la tercera parte. Pero el Evangelio a través de los siglos, a través de los años, se ha ido ¿qué? Multiplicando. ¿Sí? Se ha ido multiplicando. Entonces, esto que yo os acabo de sembrar en vuestro corazón, porque los he sembrado en vuestro corazón, ¿sí? Es para que lo vayas procesando, lo vayas llevando al Señor, le vayas diciendo, Señor, donde me has puesto, quiero llevar mucho fruto, ayúdame a multiplicar lo que me has dado de una forma sana, de una forma bíblica, presentarlo delante de ti. Es fácil decir, yo solo me multiplico, vivo para multiplicar mis propias finanzas, mis propias cosas, mi propia familia, mis propios sueños, pero Dios quiere que vivamos para la multiplicación de su reino. Para eso estamos aquí, para eso estamos trabajando, para eso estamos creyendo, para eso evangelizamos, para eso tenemos toda esta estructura. ¿Para qué? Para el avance del reino de los cielos. Ahora, cosas prácticas para terminar que Dios nos da a nosotros como personas, como parte de su iglesia, como parte de sus hijos, y que Él también multiplica a nosotros, porque si yo quiero vivir en un proceso y entrar a un ambiente de multiplicación, el primero que tiene que crecer y aumentar soy yo mismo. Tengo que crecer en la fe, tengo que crecer en la palabra, tengo que crecer en carácter, tengo que crecer en vida, y mira, el Señor nos da cosas para crecer. Lo primero en lo que tenemos que crecer, si queremos ser parte de esta multiplicación, como lo dije al principio, es en compasión y en gracia. No en juicio ni en condenación. Es en compasión y en gracia hacia los perdidos, hacia los que no conocen a Dios, o aún hacia los que conociendo a Dios se han apartado de Dios, porque también los hay. ¿Sí? Si yo quiero traer personas, debo crecer yo en la compasión, en la gracia, en una empatía con los que sufren, con los que están solos, con los que están desamparados. ¿Sí? Jesús miraba a las multitudes con compasión, no con desprecio, no con juicio, no con arrogancia. ¿Saben que hay gente que ve a las multitudes con arrogancia? Con desprecio, no, yo no necesito. ¿Para qué? Pero Jesús las ve con compasión y Jesús las ve con gracia. También debo de crecer en la fe. ¿Sí? Lucas 17:5, los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. A mí mi fe a veces me ha fallado. Hablábamos el viernes de que Dios está desafiando nuestra fe, la multiplicación desafía nuestra fe pequeña. ¿Sí? Nos empieza a bombardear, empieza a romper paradigmas. Porque hombre, para tener multitudes hay que tener una fe grande. Hay que tener un equipo grande, hay que tener obreros, hay que tener gente que atienda. ¿Sí? Y los discípulos dicen, aumenta mi fe, porque a veces nuestra fe se hace débil, a veces nuestra fe falla, a veces nuestra fe resbala. Pablo dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero el deseo de Dios es multiplicar nuestra fe, aumentar nuestra fe, porque vivimos por fe, no sé si tú lo sabes. No vivimos por una nómina al mes, gracias a Dios por la nómina, pero no vivimos por eso, no vivimos porque tenemos magia, tecnología, no, vivimos por fe. El reino de Dios es por fe y para fe, dice la palabra. Y si yo quiero ser parte de esto, tengo que crecer en fe, en los desafíos que me presenta la vida diariamente, a mí, a mi familia, al trabajo, en el ministerio, en la iglesia. Hermanos, tenemos un desafío de fe de un nuevo local. Porque pues
Ya todos nos sentimos incómodos. ¿Usted no se siente incómodo? A veces. No cabemos, los niños no caben. Nosotros no estamos a gusto, no podemos ya ni saltar a gusto. Porque ahí no voy a pisar al de al lado. Ay, perdón. Dice el Señor, aumenta nuestra fe. 3, fíjate lo que dice Dios, voy a multiplicar paz y protección. Ya estoy terminando, ¿puedes pasar, Caleb, porfa? Isaías 54, 11 al 17. Él quiere traer una multiplicación a nosotros de paz y de protección. Porque el enemigo se pone al avance, el enemigo se opone al crecimiento del reino. El enemigo es real. Y esta palabra no solo se la estoy dando a ustedes, se la estoy dando a los principados y a las potestades que la están escuchando. Sí. Me estoy fajando bien los pantalones porque después vienen los... Tengo la armadura, tenemos la armadura de Dios. Fíjate, Isaías 54, 11 al 17. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. Así hemos estado muchas veces, ¿verdad? He aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundiré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Miren qué proceso tan bonito de crecimiento. Tus puertas de piedras de carbuncio y toda tu muralla de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz de tus hijos. Dios quiere multiplicar tu paz. En medio de tu adversidad, de tu conflicto, en medio de tu cacaos mental, esta mañana el Señor quiere multiplicarte en paz. Con justicia serás adornada, estará lejos de ti la opresión. Protección, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de mí caerá. Promesa de protección. Él te da una promesa esta mañana de paz y de protección. No hay enemigo, no hay enfermedad, no hay pensamiento, no hay ataque que me pueda desviar de la visión de Jesús. Él promete una multiplicación de fuerzas a tu vida y a mi vida. Isaías 40, 29 dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, cogen un cable y dicen estoy cansado, cogen un monitor de guitarra y dicen ya hice mucho, lo que les queda. ¿Sí? Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él promete a tu vida y a mi vida multiplicación de fuerzas. Todos necesitamos multiplicación de fuerzas. Mamá, papá, hoy Dios va a multiplicar tus fuerzas hacia tu familia, hacia tus hijos. Educar hijos es cansado, ¿cuántos saben eso? Educar hijos no es fácil, es muy complicado, se cansa uno. Yo me canso de repetir y de repetir y de repetir. Y mis padres se cansaban conmigo de repetir, de repetir y de repetir. ¿Por qué repetimos, repetimos y repetimos? Y seguimos repitiendo. ¿Por qué no hacen caso? Hoy, Padre, Dios va a multiplicar tus fuerzas. ¿Sí? Esposa, hoy va a multiplicar tus fuerzas. Porque tenéis a veces unos maridos, yo el primero. Pero esposos, hoy también Dios va a multiplicar vuestras fuerzas. Porque también algunos tenéis unas esposas.
Él promete multiplicar también nuestra alegría. Fíjate lo que dice Isaías 9, 2 al 4. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste su alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, como se gozan cuando reparten los despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Él nos trajo libertad y Él quiere multiplicar la alegría, porque si vamos a hacer un esfuerzo mayor, porque si vamos a seguir trabajando para el reino, porque si vamos a seguir sirviendo a la gente, porque si vamos a seguir mostrándoles compasión y gracia y ayuda y servicio, debemos hacerlo con alegría. Servir a Dios con alegría. La alegría es el sello para que la amargura no penetre en nuestro corazón. La alegría es el escudo para que la crítica, los resentimientos, la religiosidad, los problemas, los ataques no penetren nuestro escudo. La fe, pero también la alegría. Porque si vamos a seguir en este proceso y seguir avanzando en todo lo que tenemos que hacer, hermanos, debemos hacerlo con alegría. Por eso Pablo termina en 2 de Corintios capítulo 9 hablándole a la iglesia: si vais a dar al Señor, si habéis propuesto algo para dar al Señor, dice, dadlo de todo corazón y con alegría. Jamás te obligaremos a darle al Señor, cada uno sabe. Lo único que sí te vamos a recordar constantemente es que si algo das a Dios, sea mucho, sea poco, lo des con alegría. Porque ese es el corazón de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Levanta tus manos, tenemos 5 minutitos. Él va a multiplicar hoy nuestra paz, nuestra protección, nuestra alegría. Quiero hacer una declaración de la palabra de Dios. Deja tus manos alzadas. Si puede pasar el grupo de alabanza, porfa. Quiero darte estas palabras que Dios le dio a Abraham acerca de su vida. Y es una palabra profética, es una palabra de dirección, de cumplimiento hacia lo que viene. ¿Sí? Y te la quiero dar a ti, para tu familia, para los tuyos, para mí, para la iglesia, para el ministerio aquí en la iglesia, para tu trabajo. Tómala de parte de Dios. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitud de gentes, y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren y voy a maldecir a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oh Dios, multiplícanos según el propósito, según el beneplácito de tu voluntad, no conforme a nosotros queremos o pensamos, sino conforme a tus proyectos y tus propósitos, Señor. Multiplícanos como la arena del mar. Multiplica nuestras fuerzas. Multiplica nuestra paz. Multiplica nuestra protección. Multiplica, Señor, nuestra alegría. Multiplica
multiplica nuestras finanzas, multiplícanos en compasión, en gracia y en verdad hacia el que no te conoce, Señor. Transforma nuestra mentalidad, Señor, que podamos reproducirnos, Señor. Caemos a tierra, vamos a la cruz y morimos en Jesús, pero resucitamos también en Él para vida eterna, Señor. Sean multiplicados los hombres, sean multiplicados los jóvenes, sean multiplicados las mujeres, sean multiplicados el Instituto Bíblico, oh, sean multiplicados los obreros, Señor, para esta nación. Sean multiplicados los obreros, Señor. Clamamos por obreros, Señor. Envía a los obreros a tus pies. Envía a los obreros a los 7,000 pueblos y ciudades de esta nación. Envía obreros a este lugar. Gracias por los que están levantando. Gracias por los que están trayendo. Y gracias por los que vas a traer, Señor. Envía a los obreros. Envía a los obreros. Que haya una reproducción de obreros, Señor. Que haya una reproducción, Señor, de ministros tuyos para esta generación, para la última generación, Señor, para la cosecha de la última generación, Señor. Que nuestra mentalidad sea de multiplicación. Multiplica los trabajos, multiplica las finanzas. Y aquel que se encuentra, Señor, que se encuentra desamparado, que se encuentra solo, disperso, débil, cansado, hoy pueda recibir tus fuerzas, hoy pueda recibir tu consuelo y tu ayuda, porque no estamos solos, tú estás con nosotros.